Buenos días a todos. A ver, que me veo muy bajita. También. Bueno, buenos días a todos y buenas noches casi a nuestros ciberparticipantes. Bueno, en primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo al profesor Fabián Araya su magnífica presentación, que desde luego nos ha dado ya bastantes temas de debate en esta mesa. Y también a los componentes de la mesa plenaria que me acompañan, a la profesora Nancy, muchísimas gracias, al profesor Souto y a la profesora de Lázaro por que les hemos mandado bastantes retos, bastantes trabajos y el entusiasmo con el que han recibido cada una de nuestras propuestas. A lo largo de esta hora que vamos a compartir con vosotros, nos gustaría haceros partícipes de las reflexiones e investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad y de igual modo que elaboráramos todos juntos cuáles son esos grandes desafíos que tenemos desde la geografía. Por eso os hemos facilitado un QR, que es el que no se ve en pantalla. Ahí, perfecto. El que están viendo ustedes en pantalla. Si no, Juan, puedes pasar, si no te importa, los QRs. Y se trata de un Mentimeter en el que cada uno de nosotros, a lo largo de esta sesión, pues pensemos cuáles son los tres grandes desafíos que tiene la didáctica de la geografía a través de tres palabras clave que haremos en esta nube de palabras. Así que os invito, por favor, a participar a todos, que cojan vuestros dispositivos móviles y estemos creando esos grandes desafíos. Pues bien, he querido comenzar esta mesa elaborando un análisis bibliométrico de qué se investiga y se publica en educación geográfica. Para ello he hecho un análisis de la base de datos Scopus, en la que he tomado en cuenta 1.434 documentos sobre educación geográfica y durante los años desde el 2000 al 2024. Una de las principales conclusiones, verán el documento escrito, pero una de las principales conclusiones extraídas de este análisis es que la interdisciplinaridad de nuestra disciplina se plasma de manera muy clara, ¿no?, en el gráfico que les muestro a continuación. También sobre los estudios, sobre todo porque nuestra disciplinaridad como geografía hace que los estudios en la didáctica de la geografía sean también muy transversales, muy transdisciplinares, pero sobre todo muy relacionados todos con todos ellos, sobre todo con el medio y con la sociedad, como comentábamos. En este análisis queda además claro que siguen todavía latentes, candentes y siendo muestra de unos desafíos y por lo menos de inquietudes que tenemos desde la didáctica de la geografía, los grandes temas clásicos de investigación, como son la formación del profesorado, que vemos aquí, el currículum y los materiales didácticos. ¿Qué tenemos? ¿Cómo queremos enseñar esos materiales didácticos? Como ha mostrado también el profesor Araya en su presentación. Por último, es interesante que en este análisis toda la ciencia geográfica y en concreto la disciplina de educación geográfica pone el énfasis y el centro en el alumnado, en sus dificultades de aprendizaje y en la enseñanza para esas relaciones sociedad-medio, un medio cambiante y una sociedad cambiante que está evolucionando, que somos más flexidimensionales que nunca, que somos mucho más digitales y que nuestros entornos del espacio percibido y concebido van evolucionando, ¿vale? Si nos detallamos en un análisis que realizó el profesor de Miguel en el 2024, a través de pues, un análisis más detallado de lo que serían nuestras grandes revistas geográficas, en concreto en la UGI, desde el 2015 hasta el 2023, podríamos hacer un top de los grandes temas que tratamos y, por tanto, nos resulta un desafío desde la didáctica de la geografía. En primer lugar, en el top está el currículum. Tenemos también las tecnologías geoespaciales y la formación de profesorado. Es muy importante para nosotros, como ya veremos y se va a comentar a lo largo de la jornada de hoy, la educación para el desarrollo sostenible. El aprendizaje basado en indagación, lo he dejado muy amplio sin detallar
cada uno, pues como comentaba el profesor Araya, el pensamiento más anglosajón o incluso el más latino. Y, bueno, también está la educación sobre el cambio climático. Es una de las cosas que nos importan. La evaluación, los métodos de investigación y en un ranking un poco menor, pero todavía en ese top 10, tendríamos los libros de texto. Pues bien, si ahora nos centramos en lo que vamos a ver en la jornada de hoy, a lo largo de todo este día, pues vamos a poder conocer y debatir todos estos desafíos que se plasman a nivel internacional, que llegamos también en los últimos 15 años trabajando sobre ellos, pero vemos ligeras modificaciones, ¿vale? Aunque nuestros trabajos muestran esa tendencia clara, como os he dicho, pues es verdad que vamos a dejar para el debate final que desaparece el currículum, el análisis del currículum como tal en los trabajos que se presentan en este congreso, sí que se unen a otros temas relevantes como el cambio climático, como la ciudadanía espacial, pero no hay un análisis del currículum en sí. Se introducen algunos temas de género, sobre todo de geografía de género aplicada a la ordenación del territorio y cómo las ciudades deben de ser más, deben de tener un carácter más igualitario en cuanto a género, no solo en su presencia. Se habla de esos desarrollos sostenibles y de manera muy ligera, y todavía estamos apuntando, aunque somos muy potentes en herramientas espaciales, sistemas de información geográfica, nos da todavía un poco de miedo la IA, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco lo que podríamos debatir entre todos nosotros. Si os parece, he hecho un resumen de cuáles son este bagaje general que nosotros tenemos y, sin más, quisiera ceder la palabra a la profesora Nancy Palacios. Ella es doctora en didácticas específicas por la Universidad de Valencia, directora y profesora de las licenciaturas de la Universidad de las Andes y, si queréis, lo movemos y ya está. No pasa, sí, ella puede pasar así y tienes aquí el pasador de diapositivas y ahí lo tenemos. Y bueno, forma parte del grupo de investigación políticas educativas y es un miembro muy activo de Geofodro Iberoamericano de Educación Geográfica. Te he hecho un resumen muy pequeño porque me interesa mucho más que nos cuentes esta presentación que has preparado. Muchísimas gracias, Nancy, y te cedo la palabra para que nos digas tu desafío. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias a la organización, a Rafa, a María, a Pilar por la invitación. Voy a compartir con ustedes un par de ideas en las que he ido trabajando en mi retorno a la educación geográfica. Después de hacer el doctorado, estuve en los años pasados muy centrada en la didáctica de la historia y he hecho un retorno en el último año larguito a la enseñanza de la geografía con un par de preocupaciones que les contaré más hacia el final. Pero quiero arrancar con algunas de las cosas que he venido explorando. Esta exploración es producto principalmente de tres cosas. Una preocupación por cómo se enseña el territorio colombiano. Una de las dificultades que generó la guerra en mi país es la tenencia de la tierra, las desigualdades regionales, que históricamente, digamos, han caracterizado. El país se formó, se concentró, lo que uno podría llamar los avances del país centrado en los valles interandinos, y hay regiones como la región del Pacífico, la Orinoquia y la Amazonía, que siguen siendo regiones de gran concentración de población negra, de población indígena, de población campesina, con grandes problemas de desigualdades sociales. Eso es lo que me trae un poco a partir de un proyecto que tenemos con la facultad, una facultad hermana para mí, que es la Facultad de Economía en la universidad, y un acercamiento a la formación que podemos llamar transdisciplinar con compañeros de la universidad que trabajan en vulcanología, en diseño y en biología. Tenemos una cosa que llamamos nosotros un portafolio transdisciplinar
y esas preocupaciones me han traído nuevamente a la enseñanza de la geografía, como les digo, con un par de cosas que les comentaremos ahorita en las preguntas. Quiero comenzar con los que yo considero los retos que tenemos en el campo. Tiene que ver primero con una formación rigurosa en la epistemología y los conceptos del campo de la didáctica y la geografía. Ya lo mencionó con fuerza ahorita Fabián. Si los maestros no conocen rigurosamente la epistemología de los conceptos, vemos problemas muy graves que registramos, por ejemplo, ahora que estuvimos en Brasil y que más tarde espero poder ampliar. La segunda gran preocupación que yo tengo es la conexión entre la universidad y la escuela, y propongo ahí programas de práctica estructurados, monitoreados y con garantías de circulación entre el conocimiento, entre las escuelas y las universidades. Lo contaba María ahora, lo curricular ha pasado a un segundo plano con una cosa que yo considero una limitación en la comprensión de lo curricular. Cuando uno confunde lo curricular con la tecnología educativa, tiende a desdeñar, dejar de lado un poco lo que es el currículo, y este es el fracaso de lo que llamamos las pedagogías activas. Pedagogías activas llaman cualquier cosa donde no hay ningún tipo de aprendizaje, pero eso tiene que ver con un desdeño por lo curricular rigurosamente pensado, convertir el contexto escolar y comunitario en un laboratorio vivo y cambiante para enseñar geografía, lectura compleja y múltiples perspectivas de los contextos y las dinámicas, capacidad de hacer parte de equipos transdisciplinares a los profesores. Es una limitación que yo he visto, por lo menos en el contexto colombiano, habilidades de desarrollar en los maestros habilidades de investigación en el aula, reflexión y sistematización de la práctica, capacidades para trabajar en contextos no escolares con líderes comunitarios y grupos de afinidad, convertir el contexto escolar familiar comunitario en un laboratorio vivo, como decía ahora, y el uso consciente, reflexivo, crítico y de recursos como la inteligencia artificial y otros recursos que nos brindan las nuevas tecnologías. Voy a pasar entonces rápidamente por los desafíos. Una formación, digamos, desde las grandes propuestas. Aquí tengo a quienes lo han seguido, pero hoy en día tenemos otros desafíos como la enseñanza, la reflexión sobre la violencia en los territorios, la reflexión sobre el espacio público, la reflexión sobre los nuevos fenómenos de la urbanización, la reflexión sobre el capital y los espacios en nuestros contextos, tienen que ser parte de la formación de los maestros. Otra gran preocupación, como les decía ahora, son los abismos que seguimos teniendo entre los conceptos que tenemos quienes producen ciencia geográfica más rigurosa y lo que pasa en las escuelas. Y parte de mi preocupación viene de aquí, ahora que estamos centrados nuevamente en analizar qué se enseña en geografía. Estamos enseñando ya no geografía radical, pero hemos dado pasos muy agigantados. Los grandes problemas del mundo, como los problemas ambientales, los problemas del cambio climático, los problemas persistentes como los de las desigualdades y las inequidades, los problemas persistentes como las tensiones del mundo moderno y, como les decía, la violencia, están en el aula de una manera muy tangencial, muy superficial, y no somos capaces de generar ni siquiera un cuestionamiento frente a esos aspectos. Estamos entonces muy lejos de generar estudiantes propositivos. Lo otro tiene que ver con una preocupación que también tenemos en la didáctica, en la historia, en la didáctica, en la enseñanza del patrimonio, y en la enseñanza de habilidades muy básicas y de un uso, yo lo llamo subordinado de las oportunidades que tenemos, por ejemplo, del aprendizaje basado en retos, del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en problemas, porque no hemos podido realmente pasar de lo que hacemos en didácticas como anhelo, en lo que hacemos de las facultades de educación, a un tránsito, a un cambio total, lo que pasa en las aulas.
convertir el contexto variado, como les decía, en un espacio de enseñanza. Ahí, digamos, en la didáctica uno consigue grandes apuestas por enseñar el territorio de lugares distintos, pero las experiencias reales de aprendizaje siguen siendo memorísticas, siguen siendo bastante limitadas y siguen estando muy ligadas, si queremos, a aprendizajes que no llevan al cambio conceptual, y si no llevan al cambio conceptual, llevan a personas poco informadas, y esa poca información se traduce en una participación más desde el apasionamiento que desde una comprensión real de lo que es, por ejemplo, los conceptos geográficos o la espacialidad. Lo otro tiene que ver con una lectura compleja y multiperspectiva, y aquí yo quiero hacer énfasis en varios aprendizajes que hemos tenido a partir de este trabajo con profesionales de otras áreas. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la parte de la derecha son comprensiones sobre cómo se vive en un ambiente de vida volcánica actual, pero además en una región del sur de Colombia de abandono estatal sistémico y de violencia estructural. Y lo que ustedes ven ahí son lecturas que pudimos construir con las comunidades a partir de un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, donde pudimos poner en diálogo, por un lado, la volcanología, el diseño, la educación y la biología. Y unido a lo anterior, quiero hablar de una cosa que para nosotros es muy importante, que vemos con muchas dificultades en las facultades de educación, y es la capacidad para que los maestros trabajen con personas de otras disciplinas. Una vez el maestro se va al ejercicio de una persona aislada, sola, más si es un maestro rural, y pierde la posibilidad y pierde la oportunidad de trabajar. Acá, por ejemplo, hicimos una novela gráfica que se llama La voz de Mamá Juana, y lo que quisimos fue ese saber de una vulcanóloga y de una bióloga que se ha producido sobre todo los volcanes activos en el sur de Colombia, llevarlo a la escuela. Y la otra preocupación tiene que ver con eso. Si nosotros no tenemos unos maestros realmente con herramientas para trabajar con otras disciplinas, no vamos a tener maestros con la capacidad y las posibilidades de traducir a la escuela esos otros lenguajes. Y ese es un trabajo que acabamos de publicar con un compañero de la Universidad de La Sabana en Colombia, y tiene que ver con los saberes que genera y que, digamos, desencadena en un maestro la posibilidad de investigar las prácticas y los contextos comunitarios. Le hicimos un trabajo del Ministerio de Educación y Ciencias de Colombia, y lo que hicimos fue producir 200 el texto científico de maestros colombianos, y lo que ustedes ven ahí es un poco el resultado de lo que los maestros dicen que son capaces de hacer en el aula posterior a un proceso de investigación y reflexión de la práctica. Voy a leer solamente uno. Uno de los profesores rurales dijo: este trabajo los centramos en maestros rurales. Mi investigación surgió al pensar en lo que los docentes en las instituciones pueden hacer para impactar las comunidades y beneficiar a los estudiantes de los sectores de más bajos ingresos y a los estudiantes de sus familias que viven en pobreza. Quiero que mi investigación ayude a las comunidades a tener una vida más digna a través de la educación. Esta es una de las cosas que nos dijo un maestro de ciencias sociales que considera que la investigación y la reflexión de la práctica le pueden ayudar a hacer. Y el que para mí es uno de los principales problemas, es una brecha muy grande entre el saber disciplinar y el saber escolar. Los grandes avances que tenemos en la ciencia geográfica, pero también nos pasa en la histórica, llegan al aula en forma muy limitada, en forma de libros de texto que no tienen autoría, en libros de texto que los escribe el Espíritu Santo, digo yo, pero que además no tienen multiperspectiva, y como ya venimos discutiendo hace mucho rato, no permiten ni el cuestionamiento de la sociedad, ni la posibilidad de actuar, digamos, para cambiar esas estructuras de poder. Y para ir cerrando entonces esta primera parte de la capacidad de trabajar en contextos no escolares, yo creo que uno de los retos que tenemos hacia adelante es salir, digamos, de la escuela como la conocemos. Hay unos grupos comunitarios, hay unos grupos de la tercera edad, hay unos grupos distintos que también esperan
de la didáctica de la geografía. Y para ir cerrando entonces, un uso consciente, reflexivo y ético de los recursos que nos ofrecen la inteligencia artificial, la realidad virtual, las tecnologías inmersivas. Quiero dejar estas primeras diapositivas como en punta de lo que vamos a hablar a continuación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación que nos has realizado, que realmente resume muy bien todos los desafíos que vamos a abordar a lo largo de la mesa. Y sin más, voy a dar la palabra. A ver, te voy a poner. Venga, así, te lo pongo aquí y vas pasando. Vale. Voy a dar la palabra a la profesora María Luisa de Lázaro. Ella es catedrática en la UNED, forma parte del grupo de trabajo de geografía humana, pero es verdad que desde siempre ha tenido una especial sensibilidad, ímpetu y trabajo por la didáctica de la geografía, coordinando los grupos de innovación docente dentro de la UNED. Y no voy a citar la cantidad de proyectos que ha realizado de educación geográfica y tesis doctorales que ha dirigido. Estoy viendo a Javier aquí al fondo. Pero vamos, siempre ha tenido un especial interés en cómo la disciplina geográfica y esos avances que se hacen desde la geografía cale y llegue al alumnado, tanto de geografía como de magisterio y como la formación de profesorado. Muchísimas gracias, María Luisa, y te cedo la palabra. Muchas gracias a vosotros por darme esta ocasión de explicar o de mostrarles el proyecto que tenemos ahora en marcha cuando nos dijeron que teníamos qué reto queríamos trabajar así en general. Pues al final es que los retos son miles, como bien ya vamos diciendo por aquí. Y en este proyecto nos hemos centrado en lo que es el cambio global, que es todo. O sea, el cambio global es algo multidisciplinar, transdisciplinar. A mí me gusta más utilizar la palabra transdisciplinar. Y de hecho, lo de cambio global no debe estar muy claro porque cuando hemos hecho algún cuestionario a los profesores, no tenían, o sea, casi nadie, no es una palabra que se utilice en el aula, es bastante como nueva, aunque ya hay mucha literatura. Entonces, bueno, si queréis vosotros colaborar a ver qué pensáis que es el cambio global con alguna palabra, pues aquí podéis, con este código QR, podéis añadirlo y al final lo podemos ver. Hacerle foto y mientras sigo hablando, ¿vale? Porque como el tiempo es muy limitado. Pasamos inicialmente, al hablar de cambio global, pensamos que tenía mucha relación con la educación para la sostenibilidad y que esto también se podría hacer a través de la tecnología, que es algo que nos gusta mucho en nuestro grupo de trabajo, y una tecnología basada en viajes virtuales. Entonces, pasamos un cuestionario a los profesores, cada centro, cada universidad pasó un cuestionario a varios y nos dimos cuenta pues, que algunos, bueno, lo de educar para la sostenibilidad, desde que la ONU sacó en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ahí estaba, pero realmente lo que era cambio global, como he dicho antes, estaba prácticamente ausente. La cartografía sí que se utiliza mucho, pero como consulta, no tanto para itinerarios o para nuevos mapas, etcétera. Y también con esto del COVID hablamos también del blended learning. Bueno, estamos en la enseñanza a distancia que no tiene nada que ver con lo que se hizo de blended learning en las universidades presenciales, es otra manera de trabajar y tampoco había mucha dinámica antes del COVID de mezclar esta enseñanza a distancia actividades virtuales con actividades presenciales. Y por último, la salida de campo. En esto estaban la mayoría de los profesores de acuerdo, que las salidas de campo son una herramienta muy interesante para ver todos estos conceptos. Aquí he puesto un poco la definición que teníamos nosotros, como ya supongo que habréis contestado antes, como los cambios planetarios. Al final el cambio global es todo, es la relación del hombre con el medio físico y cómo influye. Claro, una consecuencia es el cambio climático, pero no es la única. Hay otras muchas, el retroceso de la biodiversidad, hay muchas otras y que todas están interrelacionadas. Yo intenté hacer una división de lo que mis alumnos me hacían de unidades didácticas entre geografía física y humana y era prácticamente imposible porque es que estaba todo muy interrelacionado.
Entonces sí que consideramos importante integrar el cambio global en la enseñanza de la geografía y como herramienta importante para esto, pues utilizar los viajes virtuales. Es el anterior. En dimensiones de cambio global, si vamos a por ellas, podemos ir en la línea de la ONU, como hemos dicho, toda la línea de sostenibilidad del medio natural y los aspectos socioeconómicos, o que al final lo que necesitamos es lo que decía Nancy, soluciones informadas. O sea, sin conocimiento es una tontería hacer nada. Podemos ser apasionados, pero realmente no tenemos ahí una base importante. Y como retos, que era la pregunta que se me hacía para venir a esa mesa redonda, pues había puesto estos retos. ¿Cómo hemos pasado de no tener información, que en mis primeros años que no tenía datos estadísticos, a tener un exceso de información y a tener desinformación? Es decir, que la gente ya no sabe ni cuáles son las fuentes a las que acudir, y eso es muy importante que desde las aulas eduquemos en esto. La siguiente sería un poco la desmotivación, la educación para la sostenibilidad. Se nos llena la boca de agua hablando de educación para la sostenibilidad, la SIG web que utilizamos para esto, pero realmente luego ves al de delante tiene el autobús tirando el papel al suelo. O sea, que no hay ninguna reciclaje ni nada, hay una gran desmotivación. Y con la inteligencia artificial, pues los retos más importantes yo creo que son los conflictos éticos y el plagio. Y yo creo que estamos metidos totalmente en la inteligencia artificial todos, queramos o no. Antes fue Internet y ahora es la inteligencia artificial, seremos más conscientes o menos, pero estamos imbuidos. Esto es como que nos han absorbido, ¿no? Y en este sentido, yo creo que sí que tiene lo que es ChatGPT. Hay muchísimas, es que hay mucha inteligencia. Estamos imbuidos en todo. Ahora mismo estamos utilizando inteligencia artificial también para la tecnología, está muy relacionada, ¿no? O el transporte también utiliza inteligencia artificial, etcétera. Bueno, vamos a la siguiente. En la otra línea que he cogido un poco al hilo de cuando me dijo María algunas preguntas que iba a hacer, pues he pensado que también de cambio global habla el Consejo de Europa. Pero el Consejo de Europa habla de algo que luego me estuve mirando el programa y está el programa lleno de esto, lleno de todo lo que es el intentar tener un profesorado bien formado e informado y que atienda a cuestiones controvertidas. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el lidiar con los propios sesgos de cada uno, el mantener un enfoque coherente en la escuela de todas estas cuestiones, es muy bueno que los alumnos debatan, que respeten al de al lado, que se identifiquen con su propia forma de ser, no tiene por qué ser igual que la del frente, y ser respetuosos con todo esto, y todo esto fortalecería la democracia, algo en lo que últimamente yo al día oigo más descalificaciones que calificaciones, entonces, bueno, me da mucha pena. Entonces, yo creo que este debate sano, respetuoso, pacífico, que impulsa el pensamiento crítico sobre la manera de pensar de cada uno, que cada uno refuerza su identidad, pero a la vez respeta la del otro, que cada uno aporta la riqueza que tiene en la comunidad y que las cosas se hacen de una manera colaborativa, pues yo creo que esto es algo, el Consejo de Europa tiene 3 tomos de libros para esto. Ahí los tengo puestos, el marco de referencia de competencias para la cultura democrática, que se empezó a plantear en el año 2016 y que en el 2018 se han publicado estos 3 libros, y me parece muy importante. Y yo creo que todo esto del cambio global nos exige nuevas estrategias y metodologías mucho más activas, mucho más de diálogo, porque es que realmente la vida se ha ido multiplicando, diversificando, etcétera, con unas técnicas más de observación, de monitorización, de experimentación, de saber que ni lo mío es mejor que lo del de enfrente, ni lo del de enfrente es mejor que lo mío. Y todo esto aunando competencias disciplinares como son las geoespaciales, que son las propias de nuestra ciencia, competencias en sostenibilidad, en aprender a aprender, y la competencia digital. Todo esto desde la Unión Europea hay una serie de bibliografía que nos puede ayudar a ir en este camino. Y, por supuesto, como docentes, a nuestros estudiantes pues siempre les tenemos que hacer capaces de resolver problemas y de responder a las demandas del mercado laboral, desde las contradicciones permanentes que tenemos en la sociedad, con un mundo lleno de conflictos, como nos ha dicho el ponente, nuestro compañero anterior, que es increíble que en este siglo pues, se puedan suceder estas cosas, y están sucediendo y muy duras.
Entonces creo que nuestros estudiantes hay que ayudarles a aprender a pensar y añadí aprender a hacer después de lo que me comentó María. Y bueno, aquí tengo los retos medioambientales que abordamos desde nuestro proyecto, que es una gota de agua en este océano, para intentar pues, experimentar nuevas metodologías y demás e impulsar a los alumnos a ese aprendizaje permanente y ese trabajo en la línea de la sostenibilidad. Y bueno, estoy cambiando aquel, ¿no? Y bueno, en esta línea, un ejemplo que tenemos aquí, que estoy viendo ahí a Carlos Guayar, pues en Zaragoza tenéis este Story Map que habla del cambio global de la ciudad, de un poco la historia también, pero los conceptos de sostenibilidad, las tipologías, la localización. Y luego pues tenéis ahí alguna información sobre esto ya aplicado a la ciudad en la que estamos ahora mismo. Y bueno, si queréis colaborar en un cuestionario que cada vez que vamos a una ciudad hacemos el mismo cuestionario para todas las ciudades, para ver qué ventajas y qué inconvenientes tenemos en cada una de ellas. Si queréis que os adelante algo, mi observación de todo lo que llevamos es que uno de los principales problemas son los residuos urbanos. O sea, los residuos es un problema que no resuelve nadie, ni siquiera en origen el que produce el residuo, ¿no? Y hay más problemas y hay más elementos y también hay muchos elementos de logros en sostenibilidad. En transporte, en energía, o sea que también se ha evolucionado mucho en todo esto. Y bueno, por si os animáis, tenemos este MOOC que es gratuito en UNED abierta, os podéis matricular y verlo, y si no lo queréis seguir porque no tenéis tiempo, pero ahí tenemos cómo hacer un story map en el último módulo, se explica, y tenemos trabajado el concepto de cambio global y también muchos ejemplos de viajes virtuales para explicar todo esto que podéis aplicar directamente a vuestras aulas. Y en el módulo tercero tenéis una serie de herramientas tecnológicas que se pueden utilizar. Entonces, bueno, os animo a que lo sigáis. Es muy cortito, no es un MOOC excesivo. Es un crédito pero vamos, que no hace falta ni que hagáis el crédito, lo podéis entrar, verlo y coger lo que os pueda interesar para vuestras clases. Y bueno, aquí algunas de las referencias de lo que he citado ahí. Y muchísimas gracias. Cualquier cosa que tengáis, no sé si he ido bien de tiempo. La famosa, si te parece. Muchísimas gracias, María Luisa, por esta presentación. Si os parece, a ver que estoy con dos ordenadores a la vez. Bueno, si os parece, como mis ponentes más o menos están ciñendo, cedo la palabra al profesor José Manuel Souto. Te voy a hacer una breve, porque podría estar, creo que todo el mundo te conoce. Él es doctor en la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de Geografía e Historia de Enseñanzas Secundarias en la Universidad de Valencia. Ha sido promotor y asesor de formación permanente del profesorado y como muchos de vosotros y nuestro compañero Fabián ha citado anteriormente, ha sido el precursor de lo que sería el Geoforo, que va a mostrar a lo largo de su intervención algunos de los principales resultados. Así que, sin más, muchísimas gracias, José Manuel. Te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todas las personas que estáis aquí. Y lo primero que quiero decir es que cuando me llaman Rafael y Pilar para decirme que me invitaban a este acto y que me iban a hacer ahí un homenaje, no sé qué más, pues te quedas perplejo. Dices, caray, qué viejo soy, ¿no? Ya me toca esto, porque yo me considero persona activo, como ahora lo voy a decir, con 45 años de experiencia en estos asuntos educativos, aunque administrativamente me digan que estoy de júbilo, lo que agradezco porque siempre es algo satisfactorio estar de júbilo. Entonces, después de 45 años, ¿qué es lo que yo podría mostrar aquí para intentar seguir avanzando en la línea de lo que han dicho las personas que me han precedido, Fabián, Nancy, María Luisa? Pues después de 45 años he querido hacer una cosa muy, muy concreta con la compañía de Arnaldo Mira, que es un profesor también del máster, que es analizar qué es lo que piensan las personas que hemos tenido de alumnos y alumnas en el máster cuando ejercen de profesores en relación con su trabajo final de máster.
Claro, a mí me preocupa una cosa que yo no sé si a ustedes les preocupa, pero a mí me preocupa mucho. ¿Por qué después de 7 reformas legislativas, por qué después de tantos cambios en los programas institucionales de ODS, competencias, constructivismo, por qué sigue predominando una enseñanza de la geografía e historia que es prácticamente la misma que yo recibí en los años 60? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Se ha cambiado. Yo empecé trabajando en 1979 con la vietnamita, haciendo clichés y reproduciendo fotocopias en vietnamita. Bueno, fotocopias no, impresiones en vietnamita. Ahora es con el ordenador todo rápidamente. Pero en esencia se sigue hablando de la geografía de los países de la Unión Europea, mandándole a hacer a los alumnos mapas mudos poniendo capitales y países. Yo eso lo veo cuando voy a los centros escolares. Y en esencia se sigue explicando la historia cronológicamente, confundiendo orden cronológico con sucesión causal y con factores que expliquen un momento determinado del pasado. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues para eso lo que he querido es avanzar en unos fundamentos teóricos que yo les propongo aquí para compartir, si es posible. Lo primero que yo me he planteado es los dilemas. Yo después de 40 y pico años de profesor en diferentes lugares, en enseñanza secundaria, en universidad, en formación permanente, en formación inicial, tengo una serie de dilemas. No sé cómo actuar muchas veces, tengo dudas. Y estas dudas son las que me hacen afortunadamente avanzar, leer, comparar con lo que hacen otros compañeros y compañeras. Lo que ha dicho Fabián es fundamental, comparar y decir, a ver, tengo que intentar convencer a estas personas que son mis alumnos y alumnas en que sean capaces de analizar críticamente la sociedad en la que viven. Ese es mi deseo. Entonces, para ello yo me muevo en 2 ámbitos, en el ámbito institucional y en el ámbito personal. Y esto ha quedado muy claramente reflejado en las conferencias y en las ponencias que hemos visto. María Luisa ahora nos explicaba muy bien los ámbitos institucionales de la ONU, de la OCDE, todo ahí ha llegado, por ejemplo, este marco de las competencias, desde lo que era la UNESCO, por ejemplo, Norman Graves y la enseñanza de geografía, los métodos de enseñanza de geografía nos vienen por ahí. Las instituciones son muy importantes, pero también es el aspecto personal. Y en el aspecto personal es saber cómo nos podemos integrar en colectivos para romper la individualidad del aula. A mí siempre me surgió esa duda. Yo cuando empecé en el año 79 recuerdo que las primeras clases las hacíamos 2 personas, entrábamos 2 personas en clase cuando podíamos, cuando por el horario era posible. ¿Y eso por qué? Primero porque estábamos en nocturno y había más flexibilidad. Y en segundo lugar porque había un compartir la idea de educación sobre geografía e historia. Y a mí esto me parece que es importante. Si no se comparte la educación que hay y que queremos transmitir, es muy difícil hacer programas de investigación y cualquier otra cosa. Porque serán análisis estructurales, pero no serán análisis sentidos y que tú ese sentimiento lo tienes que transmitir a la persona que te está oyendo. Por tanto, en el ámbito personal a mí me ha preocupado, y esto con el análisis de las representaciones sociales me ha parecido fundamental, me ha preocupado el ámbito de las decisiones de sentido práctico. ¿Por qué hacemos una cosa y no otra? ¿Por qué hacemos lo contrario de lo que pensamos? Pensamos una cosa y actuamos contrario. Decimos, hay que hacer una enseñanza crítica, pero tengo que dar Carlos III y después Fernando VII, ¿pero por qué? Ah, porque eso está en el programa. Pero oiga, el programa te dicen que los contenidos están para interpretar en función de los criterios de evaluación. ¿Por qué no leemos lo que dicen los diarios oficiales? Ay, es que para eso están los manuales escolares. ¿Por qué dejamos que una empresa editorial nos interprete nuestros pensamientos? Eso es lo que a mí me preocupa. Y ese sentido práctico está claramente condicionado por el sentido común hegemónico. Eso es lo que yo quiero ver. Y para eso lo que me ha preocupado es la praxis de la geografía escolar, donde yo veo fundamentalmente 3 problemas que son los fundamentales en mi forma de pensar la geografía escolar. Primero, las concepciones ontológicas, es decir, yo quiero desarrollar un conocimiento crítico para las personas que están en ese momento como alumnas y se puedan integrar en la sociedad. En segundo lugar, yo quiero plantear un conocimiento epistemológico. La geografía no es la geografía regional que se me propone como canon y que procede del siglo XIX con Vidal de la Blas
compañero de la BIS y compañero de todo lo que es la historia y que por tanto coinciden, y por eso tenemos esa tradición de geografía e historia derivada de la influencia francesa, para hacer un canon regional con un canon historicista, positivista, cronológico. Y después hay una praxis educativa. ¿Cómo entiendo yo que estoy en un aula con mis alumnos? ¿Quiénes son ellos? ¿Son esos a los que muchas veces consideramos enemigos? Si es así, es muy difícil establecer comunicación. Bueno, con esto yo he querido abordar, y lo voy a dejar seguramente aquí porque no quiero pasarme de tiempo, creo que me quedan 3 minutos, lo que yo he querido abordar es, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando se propone hacer un trabajo final de máster a un alumno de máster de secundaria? Bueno, lo primero que hay que saber es que los alumnos de máster de secundaria tienen también sus concepciones y sus prejuicios. Y ellos vienen con la idea de que, bueno, que esto del máster lo tienen que hacer porque si no, no se pueden presentar oposiciones. Lo mismo que decían y decíamos los que hicimos el certificado de actitud pedagógica. Esos prejuicios indican que hay un conocimiento que se va acumulando y que se va transmitiendo como de forma natural. Y eso ellos después en las conversaciones que he tenido con ellos me lo han confirmado. Y creo que esto es importante. En segundo lugar, hay una escasa presencia de formación geográfica. Lo decía antes Fabián. Nosotros, en los registros que hemos realizado de las universidades de Alicante, Madrid y Valencia, tenemos menos del 5% de acceso de alumnos de grado de geografía al máster de secundaria. Y en los 2 últimos años, 0 personas en Valencia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como está separada la formación inicial en el grado de geografía, en el grado de historia, en el grado de historia del arte, pero después esa personita que llega a un instituto tiene que dar historia, geografía e historia del arte, ahí tenemos un problema. En el caso de nosotros hemos establecido contacto con 26 personas que habían sido alumnos y ahora son profesores. Esas 26 personas, 22 o 23, están impartiendo contenidos de geografía, pero de ellas solo creo que son 2 habían accedido por el grado de geografía. Y cuando hacen el trabajo final de máster no llega tampoco al 10%. Entonces, claro, hay una carencia de formación geográfica. Esto nos tiene que llevar a una conclusión. Si no cambiamos el grado, no podemos hacer una buena formación geográfica en la formación inicial, porque con unas cuantas horas del máster es imposible. En segundo lugar, yo creo que las actitudes de no cuestionar el comportamiento docente dificultan mucho el aprendizaje escolar del alumnado. Si no cuestionamos cómo se producen ese tipo de relaciones, ese tipo de dilemas, es muy difícil. Tercero sería, esto lo decimos siempre, pero avanzamos poco, la desconexión entre la investigación escolar y la innovación educativa. En Río de Janeiro lo comentamos también dentro de un ámbito como era geocrítica, teóricamente muy crítico y poco se avanzó. Se avanza más en la enseñanza no formal. Y claro, ¿por qué se avanza más en la enseñanza no formal? Porque es como en Valencia, es una mascletá. Tú lo haces hoy, funciona muy bien y después ya no sabes cómo seguir eso porque ya hay otras cosas de enseñanza no formal. Es decir, las personas están en otros ámbitos. Pero el seguimiento de esas personas, de esos egresados, no se hace tanto. Bueno, pues yo quisiera avanzar con los objetivos que pretendemos. Los objetivos que pretendemos con esta propuesta de contaminación emocional que yo quiero hacer es mostrar la relación que hay entre las expectativas personales y los ámbitos institucionales. Tenemos que dialogar, pero tenemos que dialogar empoderándonos, sabiendo que somos unos profesionales de la docencia, de la geografía y de la historia. No tenemos que esperar a que nos vengan ni inspectores ni editoriales a decir qué tenemos que hacer. Yo, por cierto, en 45 años he tenido la visita de 3 inspectores, nada más. Y para ello no voy a decir las anécdotas para que vinieron porque sería de risa. En segundo lugar, yo creo que hay que avanzar en las representaciones sociales para intentar ver cuál es el núcleo duro de la concepción docente y cómo se integra el conocimiento geográfico. Tendríamos que plantear una conjetura para mejorar la formación inicial del profesorado de Geografía e Historia, porque este es el profesorado que ejerce su profesión en secundaria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo hemos hecho con estudios de casos, hemos analizado
aquí lo ponemos, 153 TFMs. De esas 153 TFMs hemos analizado después 6 más en detalle para ver cómo lo hacían. Hemos hecho las valoraciones de 26 alumnos del máster cuando ejercen la docencia y de ellos, además, hemos cogido uno que yo conocía más porque lo había dirigido el TFM para ver qué es lo que le había servido el TFM o no. Y ¿qué es lo que entonces nos aparece? La cuestión clave, el núcleo duro de un profesor es el imaginario, alumno y cultura escolar. Y los sistemas periféricos es el papel de la geografía en relación con historia del arte y otras materias. Y ahí lo que se impone es un modelo canónico de las relaciones justapuestas taxonómicas entre la geografía e historia que siempre decimos que hay que romper y nos están rompiendo. Hace falta, evidentemente, el lunes tuvimos la suerte de un compañero que está aquí, Raúl, que ha hecho la sociogénesis de la historia del arte. Así también tendríamos que hacer con otras, bueno, ya está hecho con historia, ¿no? Y con geografía, pero que teníamos que establecer las relaciones para ver cómo se integran. Y con esto acabo, yo creo que esta es la clave, el espacio, la concepción espacial. Y la concepción espacial, en el pensamiento espacial se dice siempre, es integrar sentimientos, emociones en una estructura más conceptual, más lógica. Pero esas estructuras yo creo que tienen un elemento intermedio que es el espacio percibido. Entre el espacio vivido de las emociones, el que los de psicología trabajan muy bien, psicogeografía de Leque, que es un trabajo precioso, nos habla de las emociones y sentimientos, cómo integramos el espacio. El espacio no está fuera, el espacio está aquí en nuestra cabeza. Pero frente a esas percepciones sensoriales está la percepción cultural. Y esa percepción cultural se va anclando de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos al espacio tenemos una serie de estereotipos que tenemos que impugnar para poder avanzar en ellos y avanzar en el conocimiento del espacio concebido que está generado por el poder territorial y que hay que ver cuáles son las estrategias que tienen. Bueno, esto y algunas cosas más que quizás se vengan ahora en el debate es lo que quería proponer para contaminaros, para ver si alguno se atreve a seguir trabajando en esta línea. Yo estaría muy contento porque tanto el Geoforo como nos proponemos, creo que damos cabida a que en la práctica de secundaria y primaria nos proponemos, en la práctica de la reflexión teórica Geoforo, podamos avanzar. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y sin más hemos preparado una serie de grandes desafíos y preguntas que queremos abordar con todos vosotros. Quisiera también ceder la palabra si le queréis pasar el micro a Fabián para que pueda colaborar con nosotros. La primera de las preguntas que les hacemos a los ponentes de aquí de la mesa y también compartimos con vosotros son ¿cómo pensamos el espacio? Ha venido muy bien esta última diapositiva que has dejado en pantalla. Muchísimas gracias, José Manuel. Porque es un poco cómo pensamos en el espacio en un mundo global, interconectado, digital y flexidimensional. La pregunta va más allá. ¿Ha cambiado la forma que tenemos de interactuar con el espacio y con ella? Eso está claro, ha cambiado la forma que interactuamos. ¿Y con ella han cambiado nuestras teorías espaciales? Ese espacio vivido y percibido que comentábamos, ese espacio propio que hacemos, han modificado la forma en la que nosotros podemos entender ese pensamiento espacial. Ahora un niño está hablando e interactuando con su entorno más próximo, el colegio, la escuela y el barrio, y a la vez está interactuando en los globos virtuales que nos presentaba María Luisa o hablando de manera telemática con su tía que vive en Holanda, como es el caso de mi hija. ¿Vale? Esa familiarización y ese espacio percibido, vivido, es distinto. Debemos adaptar esas nuevas teorías clásicas del pensamiento espacial a la realidad actual. Le doy la palabra. Empiezas, Nancy, si quieres. Para contestar esta pregunta he preparado 2 ideas que voy a leer para tratar de que no se me quede nada. Vivimos en espacios físicos y virtuales sustentados por el espejismo de un desarrollo ilimitado. Por el contexto de la ley del mercado, nuevos territorios representan nuevos consumidores, nuevos lugares de donde extraer recursos y mano de obra lo más barato posible. Nuevos espacios para mercantilizar. La ausencia de límites en una realidad se ha
en nuestra realidad se ha convertido en el valor cultural y simbólico que forma el pensamiento económico y social y político y una estructura de la sociedad del consumo. Pasar los límites del consumo implica que podemos consumir todo aquello que podemos comprar y trabajamos para comprar lo que más podamos. Esto ha implicado vulnerar o minar a fondo todo aquello que ampara la subsistencia y un futuro posible. Estamos interactuando en espacios de un planeta limitado donde el ritmo vertiginoso del desarrollo es incompatible con los límites físicos de la Tierra. La ausencia de límites es un síntoma de una práctica política que avala el oportunismo de los grupos de poder y aniquila el interés general en nombre de la gestión empresarial y el capital. Voy con un poco de esperanza. También vivimos en tiempos de convergencia y amalgamas relacionados con la defensa del territorio, protagonizados por las comunidades y sus formas de organización y de autogestión que desafían los dominantes y exponen circunstancias de precarización y exclusión y vulneración de los derechos todos los días. Interactuamos con espacios de las tensiones y las resistencias en contextos cercanos y lejanos, caracterizados por la violencia estructural, la injusticia y la desigualdad, ante lo cual las comunidades se adaptan a enfoques emancipadores de defensa de los territorios urbanos y rurales y de transición. Seguimos interactuando con espacios y cosmovisiones hegemónicas, extractivistas y neodesarrollistas a los cuales se enfrentan las comunidades con enfoques de interacción regional y soberanía. Interactuamos todos los días con espacios urbanos fragmentados y precarizados en la ruralidad, con un incremento de la movilidad y la acumulación de las actividades y servicios en el ámbito urbanos y la homogenización espacial y funcional en espacios a partir de la actividad de la extensión y un uso irracional de los recursos. Algunas teorías nos proponen los geógrafos para que lleguemos a unas reflexiones que ojalá nos permitan cuestionar un poco esto. Aparecen, por ejemplo, teorías que nos permiten combinar la generación de conocimiento y la práctica política con el resultado de cruces de saberes plurales y diversos. Es el caso de Casal 2023 y Perisala 2023. También nos proponen nuevos paradigmas de instalación de nuevas formas de democratización y participación, donde todo lo relacionado con el gobierno, la gestión y el territorio se haga desde las comunidades, sus sentires y sus saberes. Nos invita también a nuevos paradigmas basados en principios de justicia transicional e intergeneracional, de redistribución de la riqueza y de obligación del cuidado de la gente y del territorio. Se propone entonces una agenda política que estructure desde los ciudadanos y que compagine lo local con lo global. Todo esto dependerá de la capacidad que tengamos todos nosotros, especialmente quienes formamos maestros, para formar en cooperación, solidaridad y para exigirle al Estado que no se quite sus responsabilidades con la educación, con la formación la formación de los maestros. Y finalmente quisiera recordar que tenemos unas teorías que nos proponen la organización del territorio, una organización que podamos entender, ordenar y gestionar desde lo regional, desde lo local y desde lo global, pero donde la escuela tiene que tener un papel fundamental. Tony García 2024. Quisiera contestar entonces la pregunta. Muchísimas gracias. No sé si María Luisa quieres aportar un poco a este nuevo paradigma, si seguimos con las teorías clásicas o debemos de avanzar al cambio global. Yo en el tema de espacio creo que ha cambiado mucho la filosofía de la relación espacio, tiempo y percepción. Son tres elementos que han cambiado y además cómo pensamos el espacio depende muchísimo también si vamos al espacio local de la edad.
sea, la manera de utilizar el espacio y de creo que la edad nos va a marcar cómo las nuevas generaciones van a concebir un espacio completamente distinto, más basado en la inteligencia artificial, de ir a la parada del autobús cuando va a llegar el autobús, y una persona mayor se va a ir con un libro hasta que lleva el autobús. Y esto es lo que yo veo así, por no un poco más local. Yo no quiero ahora quitar el tiempo, quizás mejor a las otras preguntas, pero yo os animaría a todos a trabajar con vuestros alumnos y alumnas en formación sobre cuáles son sus espacios vividos, percibidos y concebidos. Yo lo que puedo decir es que en los muchos años que he estado ejerciendo tanto en secundaria como en universidad, ahí ves la relación muy clara entre lo local y lo global por esa aproximación multiescalar que tiene la geografía. Y ellos lo hacen de forma natural porque el pensamiento espacial es natural. Otra cosa es el pensamiento geográfico, que es algo ya que nosotros conceptualizamos sobre el pensamiento espacial. Y yo creo que lo que ha dicho además María Luisa es muy cierto, ¿no? Que una persona mayor llegaría con un libro porque el espacio se tiñe también de sentimientos, de emociones. Entonces, esto uno se va acostumbrando a hacer determinadas actividades sobre un determinado espacio. Si no hacemos esto, es muy difícil establecer comunicación con las personas que están en nuestras aulas. A mí me parece que esto es una tarea fundamental y que la geografía ayuda mucho a hacer un acto humano, ¿no? Hablaba de las comunidades barriales, hablaba de su pueblo, Fabián. Yo creo que la geografía nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Eso es lo primero. Muchas gracias, Fabián. No sé si quieres aportar algo al respecto. Después, vale. Yo simplemente decir que sí que he hecho un debate entre mi alumnado de cómo pensamos, cómo percibimos y cómo vivimos el espacio, y al principio de la asignatura, que da pavor, les hago hacer un plano de Zaragoza. Les doy un folio en blanco y les digo ahora hacerme un plano de Zaragoza, ese espacio percibido, vivido y cuáles son sus emociones. Hicimos también un taller colaborativo durante el COVID-19 y cómo ha cambiado la percepción en la que nosotros actuamos, y es verdad que en muchas ocasiones el alumnado que llega al máster de educación primaria y al máster de profesorado conoce mucho mejor el volcán de La Palma, cuando fue el caso, porque la había sobrevolado con Google Earth, que el propio plano de Zaragoza. Y las emociones que tiene y interactúan son totalmente distintas. Y esa flexidimensionalidad del espacio hace que él en un mismo momento esté en Zaragoza sobrevolando el volcán de Las Palmas y interactuando con sus compañeros que están en Colombia para el proyecto de cooperación al desarrollo que hemos llevado en los últimos tiempos de manera conjunta. Entonces, sí que creo que es un gran desafío que tiene la geografía, que debemos de apostar de cómo vamos a enseñar esa percepción del espacio en un mundo global, interconectado, digital y flexidimensional, y que os reto a todos los presentes en la sala a que trabajemos en esos aspectos. Bien, voy a ser rápida y también os pido rapidez a la mesa porque todos tenemos ganas de café. Nos quedan 2 preguntas que vamos a intentar resolver de manera muy, porque así abrimos el debate para que luego sigamos en el café. ¿Cuáles son los principales problemas de abordar desde la geografía? Y un poco lo hemos visto, pero ¿y en la enseñanza de la geografía? ¿Son los mismos? Creo que ya apuntaba algo Nancy en su presentación, lo ha visto también muy claro María Luisa. ¿Son los mismos? ODS, cambio climático, desigualdades, cambio global, problemas socialmente vivos, temas de debates controversiales, geopolítica. ¿Qué pasa con la Big Data y los fake news que comentaba María Luisa? ¿Qué pasa con las cuestiones geoespaciales y la inteligencia artificial? ¿Cómo se están abordando ya? Y aquí en este congreso solo se apuntan algunas de inteligencia artificial de una manera pues un poco todavía cautelosa. Cuando quiera. Yo no voy a repetir los problemas porque ya están ahí y los hemos mencionado. Si quieres una cosa, demorar máximo 1 minuto. Todas estas cuestiones, estas problemáticas que nos ocupan, nos llevan a pensar la manera más pertinente de enseñar geografía. De enseñar geografía en el aula de básica, primaria, secundaria inicial y en formar maestros que van a ir a estas áreas. Eso da todas los ineludible asumir respuestas colectivas desde la información. Nos obligan a que desde la escuela pensemos y propongamos nuevos modelos y formas de organización espacial para vivir, no para sobrevivir.
la responsabilidad política de quienes trabajamos en la teoría de la geografía es urgente, pero no es fácil. En la forma el lanzado de la carrera en el día a día, las altas exigencias, lo obviamente que es cumplir con las metas que tenemos hoy los maestros que estamos en trayectoria, la necesidad de compartir y no de competir, siempre ayudan a pensar espacios como estos y unir fuerzas para lograr consensos y para convertirlos en acciones claras y concretas en la formación de maestros al valor inevitable. La necesidad de que la geografía escolar avance y se consolida como un espacio reflexivo de los problemas del espacio y del territorio nos obligan a todos los que estamos aquí a trabajar en forma colaborativa para generar alternativas, caminos para hacer frente a las prácticas del planeta desde una escuela y desde cada clase de geografía. La tarea no es fácil, pero comenzar desde un principio. Y la invitación es comenzar a pensar estos problemas desde la formación de maestros y que cuando los maestros se gradúan con nosotros, tenemos acompañándolas para poder garantizar que estos problemas ya no te lleguen a las aulas de clase, ojalá en los próximos años y ojalá sean bien enseñados. María Luisa. Sí, yo la idea de los debates controversiales me parecía muy importante para el pensamiento crítico y el que me preocupa mucho en los ODS que no se van a cumplir, igual que no se cumplieron los objetivos del milenio, y creo que al final es lo que decía Nancy también de la práctica docente diaria, y yo creo que aquí lo único que puede cambiar algo es una enseñanza un poco más transformativa en la línea del aprendizaje-servicio. Si nos planteáramos algo de aprendizaje-servicio, digo algo, en todas nuestras asignaturas, pues creo que quizás todo esto se podría paliar un poco. No se va a arreglar, pero... Bueno, yo aquí me había preparado, claro, no, María ha tenido bien enviarme las preguntas antes, lo que agradezco, porque esto no siempre se hace así. Yo lo primero que diría es que estos no son problemas, es decir, ODS son objetivos, no son problemas. Cambio climático es una situación, no es un problema. El problema es la vulnerabilidad que tienen las personas como consecuencia del cambio climático a sufrir daños personales y daños en sus propiedades. Ahí venimos, Nancy y yo, del Congreso de Geocrítica de Río de Janeiro, y los profesores de geografía de Río de Janeiro, bueno, de Brasil, mejor dicho, elaboraron un mapa muy bueno en relación con las enchentes, con las inundaciones de Río Grande do Sur que nos mostraba el profesor Fabián Araya. El mapa era superponer en 2 capas de SIG la renta per cápita y los lugares de inundación. Y entonces se veía claramente como en los lugares de menor renta per cápita es donde había llegado más la inundación. Pero es que además nos explicaron que de las 50 compuertas del Guaíba, 19 no funcionaban. Y además nos dijeron que eso era consecuencia de la privatización del uso de las compuertas. Entonces no hay catástrofes naturales. Lo que existen son riesgos y desastres como consecuencia de la acción humana ante los efectos del cambio climático provocado también, y eso lo dejaron también muy evidente, por la deforestación de la Amazonia que dio lugar a que ese ciclo ecuatorial esté fuera de lugar. Entonces, un bloqueo que había de un anticiclón en la zona de Río de Janeiro y Sao Paulo provocaba esas inundaciones tan constantes en Porto Alegre y toda la región de Río Grande do Sur. Si a esto le añadimos lo que hemos dicho, toda esa gestión catastrófica por la privatización de las infraestructuras de ciclo del agua, entendemos la vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces, yo diría que los problemas tenemos que pensarlos muy bien y trabajarlos muy bien. Nosotros en el proyecto GeaClio, en el año 92, hicimos un listado de problemas para organizar todo el ciclo de secundaria y todo el ciclo de primaria. Está ahí, está escrito, lo podemos ver. Pero eso no ha tenido mucho éxito. ¿Y por qué no ha tenido mucho éxito? Porque esto no forma todavía parte del sentido común de los profesores para organizar el currículum de geografía e historia. Porque los profesores y profesoras tienen otros dilemas que les agobian más, que les impiden tomar estas decisiones. Entonces, a mí me parece que en la enseñanza de geografía podemos ayudar mucho
Y yo creo que el ejemplo de GeaCrio es magnífico porque ahí encontramos la ayuda desinteresada de muchos profesores. En Río de Janeiro me encontraba Alfredo Hierro de aquí, de esta universidad, que con Paco Pellicer nos ayudó a entender el problema de los ríos, claro. Íbamos a buscar a las personas que mejor conocían los problemas para que nos ayudaran a entender cómo se producían después en el aprendizaje escolar. Eso me parece que es lo básico de un proyecto curricular, tener un proyecto. Si no tenemos un proyecto, por mucho que estudiemos, no sirve de nada. Bueno, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho en la mesa, si bien es cierto que creo, y me gustaría aquí decir que los grandes retos de la geografía, los grandes problemas, la investigación en geografía, podemos decir que se está llevando muy pareja a la investigación que actualmente hacemos en didáctica de la geografía y en educación geográfica. Y que no nos hemos quedado atrás, que vamos juntos hacia una exposición en el aula y que uno de nuestros problemas pasa por saber cómo llegar a ese alumnado. No en qué investigamos, sino cómo llegamos y ese punto central que decíamos del alumnado. Me ha parecido muy interesante la propuesta que nos hace de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje y servicio, y creo que los ODS a la geografía nos dan ese abanico, esa ventana fácil de poner el ímpetu en el alumnado, en ellos, en el motor del cambio. Al final, los ODS pues, forman parte de lo que eran los valores universales, los derechos y valores universales. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que es ahora ellos quien pueden actuar por el cambio y debemos de formar a nuestro alumnado y al profesorado en que sean motores de ese cambio, y creo que es la base fundamental. Voy a la última de las preguntas y ya seremos muy breves y continuaremos, si queréis, el debate en el café. ¿Cómo debe ser la formación del profesorado para lo que está claro, ciudadanía espacial? ¿Vale? No solo de tecnologías de la información, sino cómo, cuándo y qué necesita hoy en día el profesorado de geografía para hacer frente a los retos planteados. 1 minuto cada uno porque nos estamos pasando ya de tiempo, así que Nancy. Como mencioné los retos en la primera parte, en las diapositivas, quiero dejar solamente las dificultades que más hemos visto y hacia adelante. Lo uno es, tenemos que superar la dispersión que tenemos, quienes formamos los maestros, quienes estamos en las facultades de educación, si bien tenemos yo creo que un acervo muy grande de producción, nos lo mostraba María en las figuras que mostró al principio, hay una gran producción y la pregunta hacia adelante es, esta producción que tenemos quienes estamos formando a los maestros, ¿cómo les está llegando a los maestros? Porque se rompe en algún momento, los maestros se van con gran ilusión de las facultades de educación. ¿Qué pasa cuando los maestros llegan a la escuela? Y ahí hemos trabajado en los últimos tiempos con un par de profesores y estamos identificando algunas cosas. Lo primero son los problemas convivenciales en la escuela. Si los problemas convivenciales siguen apareciendo en la escuela, sobre todo en las escuelas de secundaria, no vamos a poder avanzar porque hay escuelas colombianas donde ni siquiera se puede dictar la clase. O sea, ya el maestro puede tener o no saber geográfico o histórico, pero las condiciones del comportamiento de los estudiantes tienen retos muy complicados. Lo otro tiene que ver con un activismo y un exceso de administración de los profesores. Se ha perdido el deber ser del maestro haciendo una gran cantidad de administraciones que los fatigan y les quitan la ilusión por enseñar, y las instituciones educativas no están convirtiéndose en un lugar de práctica, en un lugar de construcción de comunidad de práctica para poder hacer el intercambio pedagógico didáctico que los maestros nobles, y a medida que van pasando los años, como les digo, van perdiendo la ilusión. Y finalmente una cosa que nos está preocupando, por lo menos en las facultades con las que yo dialogo, tiene que ver con lo que llaman ahorita con tanta fuerza la salud mental de los futuros maestros. Tenemos futuros maestros con grandes problemas de entender para dónde va la formación. Eso les genera una gran inseguridad sobre qué van a enseñar, además la desesperanza del sistema educativo de si va a existir o no pensión, de si va a existir o no un lugar para poder trabajar. Entonces, el futuro parece difícil, nos esperan años de mucho trabajo y de seguir reflexionando, pero para cerrar con un poquito de esperanza, les digo un poco lo que le digo a mis estudiantes en mis cursos: siempre que haya una escuela y siempre que haya un niño para poderle enseñar,
tiene que haber un profesor con ilusiones, y si ese profesor que tiene ilusiones está rigurosamente formado, hay esperanzas de que la geografía y la historia sigan estando en el aula. Muchas gracias. A mí en vez de ciudadanía espacial me gusta más hablar de ciudadanía planetaria, que es el lenguaje que utiliza la doctora Murga Menoyo para definir a las personas que tienen que estar sensibles con todos los problemas que hemos dicho hasta este momento. Pero bueno, porque lo de espacial me suena a la Luna, pero eso es aparte. El planeta también puede sonar a la Luna o a la Tierra. Y creo que esto es un hecho que es muy difícil de transmitir y que es lo que tenemos que transmitir. Y el cómo, pues no lo sé, la verdad. Pienso que con acciones sencillas y prácticas, porque a veces nos vamos en las nubes con la teoría y luego el pensamiento crítico al final es analizar cosas de la vida cotidiana, que estamos arreglando el mundo y no arreglamos nuestra casa, ni nuestro centro escolar, ni nuestra universidad. Y esto creo que también es importante. El aprendizaje para toda la vida, el estar abiertos al aprendizaje para toda la vida y las tecnologías. Ya sabéis que yo soy una forofa de las tecnologías, pero siempre digo lo mismo, es que depende del enfoque. O sea, ¿la inteligencia artificial es más democrática o menos democrática? Depende del enfoque. O sea, las tecnologías no son nada en sí mismas, sino depende del enfoque. Y para eso yo creo que los profesores tenemos que estar muy bien formados para que el enfoque de las tecnologías sea constructivo y ayude a un mundo mejor, que también pueden, ¿por qué no van a poder? Si las Big Data te dan una cantidad de información impresionante que antes no teníamos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que antes decía aquí también Fabián, de que el pensamiento geográfico y las didácticas específicas se han consolidado, ¿no? Entonces yo lo que animaría es a seguir profundizando en las líneas que cada uno de los grupos ha ido desarrollando para relacionar la formación docente, integrando, como ahora acaba de decir María, la investigación académica con la cultura escolar. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es relacionando los mentores y los tutores, buscando seminarios donde se pueda compartir entre mentores y tutores, es decir, unos que proceden de la cultura escolar y otros de la cultura académica, ese diálogo. Y eso tuve la suerte que lo viví con el compañero Sergio Claudino cuando no existía Bolonia, antes de Bolonia. Los viernes se hacían unas discusiones del estasiario con la profesora o profesor de geografía, el profesor de pedagogía y el profesor del instituto o del centro de secundaria. Aquello a mí me creó una imagen que fue fundamental para entender la praxis, ¿no? Y yo creo que investigar sobre la praxis, que es lo que dicen ahora las personas que han respondido a los cuestionarios y que han sido entrevistadas en esta investigación que hicimos, me parece fundamental para poder avanzar. Yo lo único que puedo decir es animar a seguir con las líneas de investigación. Pues muchísimas gracias y ya cierro con si coinciden los desafíos abordados en la mesa con los asistentes. No sé, Andrei, si puedes compartir y las preguntas las dejamos, si os parece, para el café. No sé si puedes compartir esa nube de palabras y cuáles son las principales, que desde aquí no la vemos, los de la mesa. Los pues principales coinciden con lo que ha comentado al principio, el básico. También hay temas como el currículo del pensamiento geográfico, razonamiento geográfico, de todo lo que se estaba mencionando desde diferentes enfoques, pues aparece en estas palabras claves que hemos participado del pensamiento geográfico, también las tecnologías, el TIC, etc. Entonces yo creo que dentro de la mesa en sí, creo que hemos abordado bastante bien el tema de los modelos. Muchísimas gracias a todos y gracias sobre todo a los participantes de la mesa por el trabajo realizado. Y nada, nos vamos al café y podemos hacer ruegos y preguntas con unas pastas. Muchísimas gracias.